Muy buenas tardes, probando sonido, probando. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, si se le escucha. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? ¿Se logra observar la pantalla también? Me avisan, ¿eh? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Bien, un minutito, menos de un minuto. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy día sábado 8 de junio 2024, aproximadamente ya a las 2 de la tarde. Vamos a iniciar nuestra tercera maratón de economía para el presente ciclo académico 2024-1. Quien les habla, una vez más, el profesor Luis John Vela Lezama. Muy grato para mí compartir estos minutos con ustedes. Muy bien, entonces, eh, la mecánica, como decimos siempre, es hacer preguntas. Tenemos 60 minutos aprox por chat o a través del audio o las intervenciones que ustedes crean convenientes, ¿no? En base a los ejercicios o preguntas. Tenemos en esta oportunidad 14 preguntas de las semanas últimas y vamos a ver pues cómo nos va en esta reunión académica. Vamos a activar de todas maneras el chat para poder observar yo sus intervenciones. Ahora sí. Empezamos entonces, empezamos esta jornada académica con esta pregunta número 1. Hemos hecho una pequeña innovación. Van a observar también para que puedan ustedes, ¿cómo le llaman esto? Escanear y hay una posibilidad que accedan a un video, ¿no? O sea, yo sé que en el momento de la clase no, porque, bueno, están atentos, pero si hacen la captura, después pueden ustedes acceder o como de repente lo manejen sin interrumpir pues su participación, ¿ok? Ejercicio 1, pregunta 1. Vamos a leer. Dice, hace algunos años, el entonces alcalde del distrito de La Victoria decidió desalojar a los vendedores informales en las cercanías del Emporio Comercial de Gamarra. Como en La Victoria, muchos otros lugares del país se ven afectados por estos vendedores que ocupan las calles y veredas, obstruyen el tráfico, atraen a la delincuencia y sobre todo ensucian las calles. Pregunta, de los siguientes enunciados, indicar cuáles son causas de la informalidad en el país. En Romanos 1 tenemos la primera, incapacidad de los gobiernos locales, en este caso las municipalidades o regionales, para absorber la creciente masa laboral. 2, en Romano, estructura productiva primaria permanente. 3, regulación laboral onerosa. 4, presión demográfica. Y 5, bajo rendimiento del sistema educativo. Bien, a ver, ¿cómo proponemos nosotros la respuesta aquí? ¿De qué trata este tema? A ver, no solamente la pregunta y bueno, la respuesta, ¿no? ¿Es la C, profesor? La C. O sea que estructura primaria permanente, regulación laboral onerosa y la 4, ¿no? Presión demográfica. A ver, ¿qué dicen los demás? Oneroso, a ver, que es de repente una palabra, se emplea para aquellas transacciones, para aquellos gastos, decisiones y elementos que representan un costo, una molestia, un peso para los involucrados. Es decir, que algo oneroso es algo que incomoda, algo gravoso, algo que implica determinadas obligaciones, positivas o negativas. Bien, eso es oneroso para ilustrarnos un poquito más. A ver, vamos a ir desarrollando. Aparece la imagen, pues, del comercio ambulatorio. En las clases se indica que, bueno, cuando hablamos de economía informal
y en particular de sector y empleo informal, porque ahí se combinan los dos, eh, los ambulantes, ¿no es cierto? El comercio ambulatorio. Y en este caso, bueno, es puntual, es específico. Y limita, condiciona y en algún caso impide el tránsito de vehículos y de personas, bueno, ni hablar, ¿no? Tenemos que estar a veces pasando al empujón. El otro tema también es el tema sanitario. Lamentablemente, pues, cuando termina la jornada, las condiciones de la calle no son las más convenientes. Eso también lo hemos estudiado cuando vimos las externalidades, ¿se acuerdan? Externalidades en el mercado, que podían ser positivas si beneficia, si favorece a la economía, si favorece a la sociedad, o podían ser negativas si produce el efecto contrario. En este caso, es negativo. Ahí está, como les digo, el código, si es que pueden acceder de repente a un video a través del código, precisamente relacionado con este tema. La solución va en el siguiente sentido. En Romanos, la responsabilidad de crear empleo y absorber la masa laboral es del gobierno central y no de los gobiernos regionales y locales. ¿Ve? Entonces la opción 1 romano no es. Pero explicamos algo más. No es que el gobierno nos va a dar trabajo por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Porque por ahí también estaría, este enunciado estaría pues incorrecto. ¿Ya? El gobierno central es el Estado. El Estado son todas las instituciones, hasta los regionales, pero de manera general, ¿quién maneja la política del país? La política económica es el poder ejecutivo, ¿sí? O el gobierno central, como lo identifican también. Entonces, la idea es que genere condiciones a través de medidas de política económica, debe generar condiciones para generar empleo formal, para alentar la inversión formal, o sea, ese sector formal, ¿ya? Crear condiciones. Sé que alguien dirá, profesor, pero yo conozco muchas personas que trabajan para el Estado. Por supuesto, no estoy diciendo que no, pero no es la idea de que el Estado le va a dar trabajo a todos los ciudadanos del país, ¿ya? Eso sí es un absurdo. Dos, la economía del país se basa en la explotación y exportación de recursos naturales como el gas, ¿no? El gas natural, los minerales, oro, cobre. Este sector denominado primario representa aproximadamente el 25% de puestos de trabajo. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una información que nos permite pues establecer cuál es la condición, ¿no? Y cuando dice estructura productiva primaria se refiere a las actividades primarias, ¿no? Aquellas que están, por ejemplo, orientadas a la pesca, a la minería, ¿ya? En este caso nos está poniendo pues un ejemplo múltiple, ¿no? Gas natural inclusive. 3 en romano, las normativas y políticas laborales, que aunque destinadas a proteger a los trabajadores, pueden imponer costos y cargas significativas a los empleadores. ¿Ve? Es lo que estudiábamos en el tema los costos, los costos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta ser formal? ¿Ya? Y la 4, el crecimiento demográfico. Cuando dice crecimiento demográfico significa el aumento, el incremento de la población. No se relaciona, dice, con la capacidad productiva del país. ¿Ve? O sea que, a ver, hay más población, debería ir de la mano con una mejora económica, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la capacidad productiva del país de repente no es tal. Entonces, hay momentos en que se generan problemas de inflación, ¿no? Problemas de escasez. Y 5 en romano, el bajo rendimiento del sistema educativo peruano tiene profundas implicaciones en el mercado laboral y la economía en general. Como que la educación, sobre todo básica, las escuelas, no está conectado, ¿no? Con el mercado, ¿ya? Y así hay muchos, digamos, sectores o ramas de la educación como que no están conectados con el mercado laboral. Entonces hay más, cada vez hay más y más que egresan de las escuelas secundarias, inclusive pues con toda la disposición de trabajar.
ni qué decir de aquellos que estudiaron. Pero el mercado laboral no responde, pues, para todos por igual. Entonces muchos optan por la informalidad. La respuesta en este caso es la D. ¿Ya? 2, 3, 4 y 5 en romano. La 1 sí descartada porque hemos dicho que el gobierno central es el único que crea condiciones para absorber la masa laboral en el país, o debe crear condiciones. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunta 1, estamos empezando nuestra Ninguna, tercera profesor. maratón de economía. Listo. Avanzamos. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Los negocios instalados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se caracterizan por vender productos a precios altos. Por ejemplo, una botella de agua mineral de 1 litro, normalmente 3 soles, y en este recinto pues portuario lo venden a 17 soles 50. O una medicina, ¿no? Ejemplo, Citromax, que normalmente tiene un precio de 88 soles, se vende pues ¿no? en los ambientes, espacios comerciales del aeropuerto a 265 soles. A pesar de ser precios exorbitantes, las empresas ahí presentes están aplicando una discriminación de precios. ¿De qué grado? ¿Primer, segundo, tercer grado? ¿Ah? Por, según las alternativas, a ver, específicamente. A, por tipo de consumidor o tercer grado. Eso se llama segmentación. B, por bloque o segundo grado, cuando compramos por cantidades, por volúmenes. C, perfecta o de primer grado, aplicable más a los monopolios. D, por nivel de ingresos, que ganan más los que ganan menos. E, de segundo grado por cantidad. ¿Ve? Porque puede ser por volumen o puede ser por cantidad. Aquí estamos refiriéndonos a la discriminación de precios. Un mismo bien, un mismo servicio, se puede y se vende a diferentes precios. ¿Ya? Un mismo bien, un mismo servicio, se brinda al consumidor a diferentes precios. De este modo, si esta diferenciación se explica por características propias de los consumidores o por condiciones del mercado, pero no por razones relacionadas con costos. Bien, se estaría ante una conducta de discriminación de precios. Bien, entonces OCDE 1993. Estamos citando ahí. Bien, vemos aquí. ¿Se cae? Un momentito, por favor, con su audio. Está bien, ¿no? Está mal, ¿no? ¿Qué? ¿Se ha abierto qué? Listo. Continuamos. ¿Qué aparece o qué ha aparecido en este momento en la presentación? Los precios de las entradas al cine. Adultos, ¿no? 4.50, 6.50 en 2D, 3D respectivamente, niños, tercera edad, en fin, ¿no? Entonces ahí vemos discriminación de precios. Y ya esto se ha explicado que corresponde pues a tercer grado, ¿no? Cuando es el caso de los cines, el caso de los pasajes en avión. Tienen también ahí para poder acceder. ¿Cuál es la respuesta aquí? De acuerdo al enunciado de la pregunta. La discriminación de tercer grado implica cobrar un precio distinto en cada mercado separado espacialmente. Ejemplo, urbanizaciones, zonas rurales, empresas, residencias, entre otros. En este caso, las empresas van a buscar en cuál de los mercados van a preferir aumentar el precio, tomando siempre en cuenta la elasticidad de demanda si esta es inelástica. Miren, aquí estamos abordando otra temática más. ¿Se acuerdan de elasticidad? Cuando hablamos de elasticidad, estamos viendo nosotros de qué manera la variación del precio, y para el caso presentado, determina, influye en lo que es la demanda. ¿No? Si aplicamos nuestra ley, bueno, si hay más precio, la demanda cae. Si hay menos precio, la demanda aumenta. ¿De acuerdo? Bueno, dicho todo esto, en este caso, para el ejercicio 2, la respuesta, ¿ya? La respuesta corresponde pues a por tipo de consumidor o tercer grado.
¿Ya? Esto, ¿qué sucede? ¿No? No es un caso aislado, de repente los precios pueden variar porque es variable obviamente, pero asistimos a las instalaciones del aeropuerto y pues vemos que los precios de muchos productos que en otro lugar están a menos precio, bueno, ahí están muchas veces al doble, ¿no? Al triple. ¿Y por qué creen ustedes que aplican eso? Porque a las instalaciones del aeropuerto no es que van los ricos a viajar, ¿no? Porque a veces dicen, no, va a viajar en avión, es rico, pues, tiene dinero, dice, ¿no? Que ahora hay ofertas también, hay ofertas, ¿ya? Pero generalmente, pues siempre los que hacen uso de transporte aéreo tienen un poquito más, ¿no? Porque es más carito, pues, que viajar por tierra. Es más cómodo, más rápido, pero siempre hay una tendencia. Entonces, estos operadores comerciales de alguna manera miden eso, y ahora que se viene el nuevo aeropuerto y va a ser centro comercial, entonces es muy probable que muchos precios de lo que se expenda ahí pues van a estar altos, ¿ya? Va a tener otra categoría, en fin. Entonces nos quedamos en este ejercicio 2 con la respuesta A, por tipo de consumidor o tercer grado, también conocido, cuando hemos estudiado ese tema, como segmentación del mercado. Pasamos a la número 3. ¿Qué sucede con Mercedes y José? Dice que trabajan gestionando las importaciones de una empresa. Mercedes es políglota. ¿Qué significa políglota? A ver. ¿Qué Profe, significa políglota? que habla varios idiomas. Listo. A ver, un momentito acá. Sí, un momentito. Bien, ahora sí. Entonces, es correcto lo que dice nuestro compañero, ¿ya? Esa persona que habla pues varios idiomas. Oh, sigue activa. Un momentito, por favor. Ahora sí, ya estamos por acá. Muy bien, entonces, a ver, retomamos. Estábamos en Mercedes y José, trabajan gestionando las importaciones de una empresa. Mercedes habla varios idiomas y tiene un contacto con proveedores en China y Estados Unidos, España e India. Mientras que José, que no es políglota, se contacta con proveedores de Colombia, México y Chile. Mercedes percibe 4.500 soles de remuneración y trabaja 3 años en la empresa, mientras que José gana 3.900, tiene 7 años. Ambos iniciaron sus labores en el área de logística en el 2016. De acuerdo con el enunciado, ¿qué es lo que se puede evidenciar? A. Existe discriminación salarial por género. B. No existe discriminación salarial. C. Se está discriminando por régimen laboral. D. Hay discriminación por tiempo de servicio. E. Existe discriminación por división del trabajo. A ver, ¿qué nos dicen ustedes? La C, profesor. La C, a ver, se está discriminando por régimen laboral. ¿Ya? A ver, régimen laboral son las leyes, ¿ah? Aquí habla de leyes, a ver, mírenlo bien. Aquí habla de leyes, por ejemplo, ley 19.990, ley 2530, ¿ah? Locación de servicios, y no se menciona eso acá. A ver, seguimos, ¿ah? Aquí estamos un poquito, o bueno, este es el tema de discriminación, en este caso de salarios, ¿ya? Discriminación salarial, que puede darse de acuerdo a la ley a la cual usted le corresponde,
Puede darse por ser varón o dama, como se ha visto, o puede haber otras, ¿no? Otras razones también por las cuales hay discriminación salarial. Para el caso presente, son dos personas de diferentes, ¿no? Varón y dama. ¿Qué percibimos acá? Porque acá nos dan datos. Percibe 4.500 soles, ¿Aló? ¿sí? ¿Qué pasó? ¿No me escuchan de repente? ¿Me avisan? Sí, escucha, profe. Ah, ya. No, como me dicen aló, están en otra llamada. Bueno, a ver, continuamos. La discriminación de tercer grado implica cobrar un precio distinto en cada mercado separado espacialmente, ya, espacio. Aquí lo estamos aplicando esto de primer, segundo y tercer grado, pero en términos de salario, ¿ya? En términos de salario. Eh, entonces aquí la respuesta es la B. No existe discriminación salarial aquí, ¿ya? Muchos habían apostado por una de las otras alternativas, pero en este caso, miren, porque inclusive uno es políglota, el otro no, pero eso no está determinando el salario. Los años tampoco indica el texto que está determinando los años. ¿Ve? Entonces, hay que ver esta parte de esta forma, ¿ya? Pero les habíamos agregado, sumado una información en cuanto a SUNAFIL, que es un organismo que está apareciendo o que está funcionando, operando estos últimos tiempos, adscrito al Ministerio de Trabajo, y tiene que ver, pues, todo lo relacionado con el beneficio, los beneficios, que las empresas puedan respetar, ¿no? Todo el régimen laboral existente y en caso de incumplimiento, pues puedan recurrir a este organismo para cualquier situación que deba ser solucionada. Y obviamente la máxima autoridad laboral es el Ministerio de Trabajo. Muy bien, entonces nos quedamos con la B. No existe para este ejercicio discriminación salarial. Vamos a la 4. A ver, ¿cuál sería la combinación correcta ahí? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, jóvenes? La B, profe. A ver, ¿por qué? Siempre el por qué. Relacione correctamente los conceptos de la economía informal. Baja productividad, eso sí es, ¿no es cierto? Costo de la formalidad, cuesta ser formal por los trámites, la burocracia, en fin, el tiempo. Muchos dicen, no, más gasto en pagar los tributos que me exigen, que la licencia y demás, que lo que gano como operando mi empresa, ¿no es cierto? Pero hay beneficios de la formalidad también. ¿Cuáles son los beneficios? Puedo tener acceso al crédito bancario, ¿no? Capital financiero, puedo exportar o puedo importar, dependiendo la actividad, entre otros. Ineficiencia económica. Eh, si hablamos de productividad, quiere decir que la economía es eficiente y eficaz, ¿no? Hay más producción y se hace en menor tiempo y se genera más riqueza, ¿sí? Eso es productividad. Pero en términos de informalidad, eso se da en el sentido contrario. Por eso se habla de ineficiencia económica. Se desperdician recursos, no se aprovecha las horas hombre como debe ser, en fin, hay una serie de aspectos que determinan pues la ineficiencia económica. Bueno, dicho esto, y algo más que estamos presentando para ustedes también aquí, ¿cuál sería? Recordando que la economía informal constituye el conjunto diversificado de actividades económicas, empresas y trabajadores no regulados o protegidos por el Estado.
Originalmente el concepto se utilizaba para hacer referencia al empleo autónomo en pequeñas empresas no registradas, generalmente las empresas familiares, ¿no? Así nos indica la teoría, las empresas familiares, en la cual pues a quienes contratamos como empresa familiar o nos apoya, son familiares, valga la redundancia, y no tienen pues los beneficios que corresponden de acuerdo a ley. Entonces, cruzando información, baja productividad, ¿cuál sería? Vamos presentando la respuesta. En este caso, la respuesta es la B. ¿Ya? Combinamos 1 con C, a ver. Baja productividad, deficientes servicios educativos. ¿Ya? Eso, ¿cómo lo relacionamos eso? ¿Cómo lo relacionamos? Por la capacitación. Cuando dice, no es que por que fueron o no fueron a la escuela, sino términos generales. Si tenemos trabajadores, colaboradores, como le llaman hoy en día, capacitados, ¿no? Preparados, estudiados, en fin, como quieran llamarle, eso va a determinar, eso va a influir en la productividad. ¿Ah? Eso es, sobre todo en términos puntuales, productividad del trabajador, en comparación con aquellos pues, que no lo tienen, no tienen de repente mayor preparación y bueno, su trabajo va a ser más simple, más mecánico y no van a aportar ningún valor agregado. Entonces, 1 con C, 2 con A, costo de la formalidad, excesivos trámites administrativos, eso se explicó. 3 con B, beneficio de la formalidad, acceso al sistema financiero, a los créditos, por ejemplo. Y la 4 romano la relacionamos con la D, uso de infraestructura pública sin tributar. ¿Sí? El ejemplo clásico también, el caso de los ambulantes, el caso de los transportistas, por ejemplo, pues que no pagan ningún tributo, no forman empresa, hacen uso de la calle, se paran en las esquinas a esperar pasajeros, ¿no? Claro, todos tienen que llevar algo a su casa, ¿no es cierto? Es una economía. Pero perjudicando a otro no es la idea, ¿ya? Entonces, eso hace pues que se hace un mal uso de la infraestructura, sean las calles, las veredas, en fin, y demás, parques de repente, no sé, donde se desarrolle pues una actividad informal. Eso genera ineficiencia. Al contrario, es un costo para la sociedad. ¿No? Hay que barrer, hay que limpiar, rompieron la pista, rompieron la vereda, hay que reconstruir, a veces queman los focos de las farolas, etcétera, etcétera, o son focos de contaminación. ¿Ya? Bueno, reitero, todos tenemos derecho al trabajo. La Constitución política así lo establece. Pero otra cosa es generar, ¿no? Un costo, un daño a la economía. Ese es otro tema ya. Pregunta 4, nos quedamos con la B. Pregunta 5. Dentro de las políticas fiscales de un gobierno asistencialista. Miren, políticas fiscales. ¿Qué cosa es política fiscal? A ver, la primera clase del ciclo. El primer tema, si no me equivoco, ahí está política fiscal. ¿Qué cosa es política fiscal? ¿Es la E, profesor? Ya nos están dando la respuesta. A ver, seguro. ¿Pero qué es política fiscal? A ver, no me han respondido. Son los ingresos y gastos del Estado. Profesor, ¿Sí? un favor, ¿podría poner la pregunta 4 para tomarle captura? Me olvidé de tomarle, por favor. Por supuesto, ahí está. Entonces, la política fiscal, recuerden Gracias. bien, es cuando se mide ingresos del Estado versus los gastos del Estado. Y el Estado, para recibir ingresos y gastar, maneja una política. ¿De dónde recibe el Estado ingresos monetarios? De los tributos. ¿Y qué hace con esos ingresos el Estado? ¿Qué hace con esos tributos, ¿no? Esos soles. Entonces, justo aquí tenemos, ¿no? Una serie de alternativas, entre muchas otras, Porque cuando se explica este tema, ¿qué se dice? El Estado tiene un rol redistribuidor de la riqueza. Por ejemplo, educación pública, salud pública, seguridad pública,
mantenimiento de las calles, pistas, veredas, jardines, ¿no? Unos son competencia del gobierno central, otros son competencia del gobierno municipal y otros son competencias del gobierno regional, pero al final en beneficio de la población. ¿Ve? Pero aquí hemos visto ya en nuestros temas, hay algo más. Cuando dice que el Estado tiene un rol redistribuidor, significa que el dinero que recibe por tributación tiene que finalmente plasmarlo en en los deberes que tiene el Estado para con la sociedad, ¿ya? En los aspectos que hemos mencionado, la educación, la salud, público, a todo público. Pero además, y ese es el tema de esta diapositiva, la vamos presentando, además, ¿qué tenemos? A ver, ahí tenemos para observar dos videos que los pueden jalar desde esas opciones que tenemos ahora, ¿no? Yo le llamo así para poder capturar videos, temas. Entonces, subvención, subsidio y programas sociales. Subvención cuando se financia, o sea, los tres son dinero que sale del Estado, ya no regresa, ya es dinero que sale, eso como primera idea. Segunda idea, beneficia a un sector de la población o a una rama de la economía, ¿ya? Esa es otra característica. Y en tercer lugar, ya acá de manera particular, la subvención tiene que ver con financiar gastos de una obra, de un proyecto, ¿ya? No sé, una carretera, un reservorio, una investigación, por ejemplo, lo que se estuvo dando por el COVID-19, ¿no? Algunas instituciones académicas en salud, en materia de salud, realizaron investigaciones y bueno, recibieron un dinero, ¿no? Una subvención, por el tiempo que dure, un mes, 2 meses, en fin, ¿ya? Subsidio, acuérdense de esto, cuando hay una necesidad, ¿ya? Ha ocurrido algo, no sé, el fenómeno niño, el yacu, o el tema de COVID-19, o de repente un movimiento sísmico que causó gran impacto y perjudicó a un grupo de personas, vamos a decir, a una persona, bueno, a un grupo de personas, entonces que necesitan ayuda. ¿Ve? Entonces ahí los subsidios. Muy asociado, por no decir los ejemplos, son los bonos, múltiples bonos que en estos últimos años hemos venido escuchando en la noticia, algunos hemos recibido de repente, ¿ya? Bonos por única vez, ¿ya? Por una necesidad. Escuché, no sé si lo van a materializar, en esta última explosión que hubo en un grifo, donde fueron afectadas, bueno, personas fallecidas, las casas afectadas por la deflagración de gas, al menos escuché, no sé si estarán cumpliendo o les cumplirán, más allá de la empresa aseguradora, ¿no? Que también debe cumplir. El Estado iba a dar un bono diferenciado, o sea, no a todos por igual. Quienes tenían mayor afectación, mayor daño en su vivienda, en fin, un poquito más. Y los que no, un poco menos. Nunca va a ser suficiente, por si acaso, cuando nos dan un bono, ¿ya? Nunca va a ser suficiente, pero, sin embargo, es una ayuda, pues, por única vez, por única vez. Ahora, hay otros tipos de subsidios, ¿no? Porque ya alguien más o menos nos dio la respuesta. Por ejemplo, acá dice, por lactancia, por maternidad, por sepelio, por incapacidad temporal. Estas prestaciones económicas se definen como, ¿ya? En este caso es subsidio, ¿ya? Pero ¿cuál de los dos? ¿Sabe? En este caso es subsidio directo. Además, ¿no? Para terminar un poco, como completar la explicación a esta parte, tenemos también los programas sociales. Se focaliza a las personas que tienen o que viven en situación de pobreza, escuchen, pobreza o extrema pobreza. Poco que ese es el requisito, ¿ya? Situación de pobreza o extrema pobreza. Entonces ahí van los programas sociales. Ahí vemos en la imagen pues algunos de ellos, CUNAMAS, FONCODES, ¿no? Pensión 65, el MIDIS, Juntos, entre otros más.
el vaso de leche, ¿no? También en los comedores populares, el caliwarma para los escolares, entre otros. Eh, Además de, miren, de esto en cuanto a subsidio, que les expliqué sobre un fenómeno natural o algo, también se da, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? De salud. Además de atender a las personas, o sea, brindarle atención médica, también otorga subsidio. Por ejemplo, a las damas que recién han tenido, pues, ¿no? Descendencia, ¿no es cierto? Prole, entonces les asignan, ¿no? Por eso dice por lactancia, ¿eh? Por maternidad. Le asignan una cifra. Bordeaba los 800 soles. No sé si con esto y de pandemia cómo estará, pero por ahí bordea. Por única vez. Por sepelio igual. Hay un poquito que varía, ¿no? Por sepelio, al menos de lo que yo tengo conocimiento y experiencia, de acuerdo en algún caso a las escalas en la cual se encuentra el trabajador, la escala laboral, en fin. Unos le dan un poquito más, un poquito menos. Pero es por única vez, ¿no? Sepelio, un familiar, padre, madre o hijos, fallece, entonces le dan esa asignación de dinero por única vez. ¿Ya? Entonces eso para que amplíen un poquito más ustedes su panorama. O por incapacidad temporal. Persona que está trabajando y de repente pues tiene alguna dificultad que le va a condicionar o limitar, entonces le asignan un subsidio, ¿ya? Por esa situación. Bueno, finalmente, nos quedamos con subsidio directo, ¿ya? Esto de lactancia, maternidad, sepelio, o sea, directamente va a la persona que está en la circunstancia que está ahí mencionada. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo sería un ejemplo de subsidio indirecto? Cuando por intermedio de, o sea, no va directamente una persona, sino va a un grupo, digamos así, a un familiar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le explico mejor esto? A ver, eh, ¿cómo podría ser? A ver, para que me entiendan esto, porque a veces son cuestiones medias técnicas, ¿no? Eh, por ejemplo, si es a mí directamente, ¿no? Pero si es hacia mi familia, porque yo no puedo hacer efectivo por alguna razón o característica, entonces ya es indirecto. ¿Podría ser, profesor, un ejemplo de que a través de que se transfiere el dinero en una cuenta bancaria? No, eso ya sería la parte operativa. O sea, no, ahí no está en lo indirecto, porque al titular o no titular, bueno, mayormente, claro, no vamos a cobrar. Como no es mucho, siempre va al banco la persona y cobra su platita, ¿no? Se le puede depositar también. Bueno, ahora se está haciendo, me parece eso también, ¿no? Los que desean les depositan, le abren una cuenta. O sea, esa es la parte mecánica ya, esa es la parte operativa. Si no se refiere a la afectación, sí. Ahí está, para que sea más claro. Si beneficia directamente a la persona que está siendo afectada directamente, entonces hablamos de directo. Y si lo beneficia a través de segundas personas, ¿no? Otras, entonces ya sería indirecto. Me parece, espero que de esta forma se pueda entender, ¿ya? Directo a la persona que está en la situación. Indirecto sería a través de otra persona, ¿ya? Listo. Hicieron su captura, pasamos a la número 6. Este es un tema también de las últimas semanas, ¿sí? Ante los reclamos de los productores de papa nacional con respecto al precio del bien, el gobierno decide fijar un precio por encima del precio de mercado para beneficiar a los agricultores. En mención, en el equilibrio de mercado, esta decisión, ¿qué cosa genera? Escasez de la papa, exceso de demanda de papa, equilibrio de mercado, fijación del precio de mercado máximo, perdón, o excedentes de papa. ¿Cuál sería? La E, profe. Aquí apliquen un poco Ya, ya. esto, ¿se acuerdan cuando estudiamos la ley de oferta-demanda?
A ver, para ser más claros en relación a lo anterior, a ver, antes de pasar, ¿ya? Antes de pasar, para que quede claro, quedemos más como se dice en el tema. Subsidio directo afecta a grupos de personas en específico. Puede ser una persona o puede ser un grupo. ¿Me están escuchando? Subsidio directo. Indirecto es a través del mecanismo de precios, ¿ya? Para ser más claro, o sea, es una forma de a través, ¿no?, de otro, pero en este caso manejando el mecanismo de precios. ¿Cómo es eso? A ver, subsidian, por ejemplo, la gasolina. ¿Han escuchado eso? El subsidio a la gasolina o a los precios de los combustibles. Hay un fondo que el Estado pues tiene para que el precio del combustible no se incremente demasiado, entonces ese fondo ayuda a cubrir, de tal manera que el precio no se incrementa de manera significativa y afecta al consumidor. ¿Me entendieron? Esta es una forma así más, ¿cómo les digo? Netamente económica en sí, netamente económica, ¿no? Porque la otra que les estaba presentando era más en términos social, que también se da. Conclusión entonces, subsidio directo se afecta directamente a una persona o a un grupo. ¿Ya? Beca 18, los jovencitos que tienen 18 años, ¿no? Por decir así, o que han salido de la secundaria, eh, saliéndonos un poco del concepto estricto, y que por cuestiones económicas, reciben apoyo del Estado. Ese es subsidio directo. Subsidio indirecto, para que el precio del combustible no afecte los precios de los bienes y servicios y se genere pues una inflación y afecte al consumidor, entonces el gobierno subsidia los combustibles, el precio de los combustibles al consumidor. No estamos diciendo que todo, ¿ah? ¿Ya? Si debe estar, no sé, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si debe estar en 16 soles, de repente está en 14. 2 soles lo subsidia el gobierno. ¿Se entendió mejor? Subsidio indirecto, Sí, profe. ¿ya? A través del mecanismo de precios. Listo, ahora sí quedó, espero, más claro. Ya, ¿cómo íbamos acá? A ver. ¿Se acuerdan de precio máximo, precio mínimo? Precio máximo se aplica para favorecer al consumidor. ¿Recuerdan? Precio máximo. ¿Cuál es el máximo de precio que podemos disminuir como gobierno para beneficiar a quién? Al comprador. Pero aquí estamos en precio mínimo, ¿no? Y ya estamos prácticamente dando la respuesta. Precio mínimo, ¿a quién quiere favorecer? ¿A quién favorecemos? A ver. ¿A quién favorecemos? A los productores. A los A los productores. productores. Al productor o vendedor. ¿Sí? Le subimos el precio. ¿Pero por qué dice mínimo? Porque no es subirle el precio como yo, o sea, como se me ocurra. Hay límites. Entonces, por ejemplo, si está a 2 soles, ya, yo quiero subirle a 5. Pero ¿qué podría pasar si le subo a 5? Que sería 3 soles, mucho, ¿no? Claro, me va a aplaudir el vendedor, ¿no? Pero el mercado, ¿cómo va a responder? ¿Qué pasa con los compradores cuando sube el precio? ¿Qué hacemos? ¿Compramos Compran más o menos. compramos Compran menos? menos. Compramos menos, ¿eh? Compran. Entonces va a caer la demanda. Al final va a haber mucha abundancia de producto y el precio solito va a ir a la baja, ¿no? Por el mismo mercado. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de mínimo. De repente, si está 2 soles, bueno, el mínimo será, le subimos pues para que funcione 50 centavos, 60 centavos, 1 sol ya. Y eso es lo que permite el manejo. Bueno, equilibrio de mercado es cuando estamos aquí, ¿no es cierto? En el cruce de la oferta y la demanda, en donde la oferta es igual a la demanda. Ese es el punto de equilibrio. Tenemos cantidad y precio de equilibrio. Aquí nos quedamos con la C, ¿ya? Equilibrio de mercado como respuesta. ¿Listo? Pasamos a la siguiente, a ver. 7.
Debido a la falta de trabajo en la región Ancash, su presidente decidió otorgar un préstamo para ser utilizado como capital de trabajo. De esta manera, el funcionario público intenta, ¿qué es lo que pretende a través de ese manejo, digamos así, de política ¿Así? económica, ¿no? Pero a nivel regional. Entonces, aquí hablamos de productividad. La productividad laboral es un indicador que mide la eficiencia en el uso de los factores productivos. Invertir en capital humano, porque eso es lo que quiere aquí cuando dice capital de trabajo, ¿no? Es una de las claves para que la productividad aumente, por lo que la gestión de la persona o la función de las relaciones humanas es un elemento estratégico y de vital importancia para las organizaciones. Dando respuesta a la pregunta, en este caso, son características del capital las siguientes, ¿no? Permite explotar mejor los recursos naturales, permitir incrementar la productividad de los factores productivos, incrementar la producción, posibilitar el incremento de la ganancia, la reducción de los costos de producción y su posible empleo como medio de producción. En este caso, lo que intenta esta autoridad es estimular la producción, ¿ya? Es estimular la producción. ¿Por qué? Porque está invirtiendo, ¿qué cosa? Capital financiero. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Cuándo se dice capital financiero? Cuando asumimos un dinero que nos prestamos del banco, porque ¿quién es el dueño del capital financiero? Son los bancos, para ser destinados ¿a qué? Para ser destinados a la producción, Inversión. ¿sí? O inversión, claro, inversión, pero productiva. 7C, vamos a la 8. Óscar es un pequeño empresario de la industria del calzado en Trujillo. Él piensa ampliar la capacidad productiva de su negocio. Su hermano, que oficia como asesor económico, le recomienda lo siguiente. Lo que piensas comprar para la empresa deberá pasar por un proceso de depreciación en el tiempo. ¿Qué significa depreciación? En otros términos, Óscar está pensando en los bienes. ¿Qué tipo de bienes? Naturales, de Capital. consumo, de capital, semovientes o fungibles. ¿Ver? Porque habla de depreciación. Cuando hablamos de depreciación, ¿qué significa depreciación? Depreciación es desgaste, depreciación es pérdida de valor. Usted compra una máquina en $1000 hoy, el próximo año usted la quiere vender en $1000, ya no va a poder, ¿no? Ya se depreció por el uso o ya se depreció porque de repente también apareció otra máquina mejor, ¿no? Con mejor tecnología, pero se depreció al final, perdió valor. Entonces aquí nos quedamos, como ya lo han dicho ustedes, hace referencia a bien de capital, ¿ya? Es un bien de capital que está perdiendo valor. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. 9. Un congresista de la República ha sido acusado de obligar a sus asesores profesionales y técnicos independientes a entregarle la cuarta parte de su salario mensual. Estos asesores no están en planilla, no trabajan a tiempo completo, se les paga un salario por sus servicios prestados. La investigación prosperó y se encontró culpable al congresista. Por tanto, es correcto afirmar que éste fue sancionado por obtener ilícitamente los honorarios, sueldos, jornales, emolumentos o salarios. Aquí viene toda la teoría que hemos estudiado. ¿Sí? El salario es el precio de la mano de obra, es lo que se le paga al trabajador por desplegar su capacidad humana de trabajo. Jornal, lo que recibe el obrero. Sueldo, lo que recibe el empleado. Honorario, lo que reciben los trabajadores independientes por desarrollar una labor, una profesión. Emolumento, los que reciben los altos funcionarios. Dieta, lo que reciben, por ejemplo, los regidores municipales, que les pagan por cada sesión en la cual participan en el Consejo Municipal. Y según norma deben ser solamente 4 por mes. 4 dietas por mes como máximo, ¿ya? Entonces a ellos les pagan. El alcalde sí tiene su salario o su sueldo mensual. Si es gobernador regional, igual. Tiene su sueldo mensual, fijo. Entonces aquí la respuesta es honorarios, ¿ya? Honorarios. No están en planilla, pero reciben su salario.
¿Ya? No están, y si no están en planilla no tienen absolutamente ningún beneficio. Muy bien, pregunta 9, entonces la respuesta, la letra A, honorarios. ¿Listo? La captura. A ver, vamos a hacer una captura también. Un momentito. Y bien, vamos pasando a la 10, haciendo la lectura en la 10. ¿Qué nos dice? Nos habla de sindicato. Es el tema ya de prácticamente de estas clases de esta semana, ¿no? Los sindicatos. ¿Qué labor? ¿Qué es un sindicato? ¿Cuáles son sus funciones? Un sindicato es una organización de trabajadores. Cumple el propósito de defender los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice acá? El sindicato de trabajadores de la empresa sin síndicos suspendió sus actividades indefinidamente, pues ninguno de los trabajadores percibe siquiera el salario mínimo legal. Después de una semana de implementada la medida de lucha, los gerentes se reunieron con los dirigentes y un mediador para conversar acerca de cómo resolver el problema. La forma de lucha utilizada por el sindicato, ¿cómo se llama? Mientras que la forma de solución implementada, ¿cuál es? Entonces, ¿cómo cuando hay conflictos laborales por tema salarial u otros, se puede dar un paro, 24, 48, 72 horas, se puede dar una huelga, es indefinida, podemos boicotear de repente la empresa, ¿no es cierto? A través de desinformación, malinformación, en fin, tratar de ver la forma como se perjudica la empresa, ¿no? Pero hacia el público, o sea, hacia los consumidores. O el sabotaje que implica ya pues el tema de malograr la empresa, ¿no? Un daño físico, algún bien de la empresa para perjudicar la producción, ¿no? O la actividad que brinda. Y el lockout, que es por el lado del empleador que cierra la empresa. Bien, ¿cuáles son las formas que hemos visto estudiando? ¿Cómo se soluciona? Negociación, trato directo entre el empleador y el trabajador. Otra forma, conciliación. Hay un mediador que propone la solución, mas no la impone. Y en tercer lugar, el arbitraje. Cuando no hay solución previa, entonces interviene un árbitro. Ese árbitro se llama Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bueno, en este caso, la respuesta es la C, conciliación. ¿Ya? Habla de un mediador, y ahí ya nos dio la respuesta. Y la medida de lucha, cuando dice que dura, ¿no?, mucho tiempo, este proceso, esta medida de lucha, entonces estamos a nivel de huelga. Paralización indefinida. Vamos a la número 11, a ver. ¿Listos? Hicieron su captura. El desarrollo de las nuevas tecnologías de producción permitirá que las empresas, utilizando menos recursos, puedan producir una mayor cantidad. Las empresas informales serán difíciles que lo logren, debido a que no podrán obtener un crédito en el sistema financiero. Esto limitaría el aumento de ¿qué? Entonces aquí estamos hablando en términos de productividad, ¿ya? Aquí la respuesta es productividad. Si vemos que la tecnología no es la más conveniente, entonces si otras empresas tienen mejor tecnología, bueno, a ojos cerrados se puede evidenciar o sacar como conclusión que los que tienen mejor tecnología van a tener mejor posibilidad de producir más en el menor tiempo, o sea, estamos hablando de productividad, en tanto que aquellas cuya tecnología no es la más moderna o reciente, como le quieran decir, entonces sus niveles de producción pues estarán más limitados, ¿no? Serán menos productivas. Pregunta 11, nos quedamos con la respuesta productividad. Bien, productividad. Vamos a la número 12. Una empresa familiar participa en el rubro textil, tiene su taller en el Emporio de Gamarra, no ha sido inscrita en registros públicos ni en SUNAT, ¿ve? O sea que no es empresa.
los miembros, no es empresa formal, ¿no? No está inscrita, no está constituida como tal, en términos legales, ¿no? Los miembros de la familia quieren expandir su negocio ¿no? Por dicha razón están evaluando solicitar un préstamo a una entidad bancaria. De acuerdo con lo anterior, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. Los créditos tendrían que obtenerlo de prestamistas informales. 2. Según el enunciado, la empresa se animaría a formalizarse para que sus costos financieros se reduzcan. 3. La falta de financiamiento limitaría las acciones para incrementar su productividad. O 4. Esta empresa familiar no accede a los beneficios de la formalidad. ¿Cómo sería la secuencia ahí? Nuevamente volvemos al tema, ¿a cuál tema? Sobre la informalidad, ¿no es cierto? Y digamos, las características que tiene ser informal. Nos quedamos con la C aquí, ¿ah? La primera es falsa, ni hablar, ¿no? Muchos ya pensaron estos prestamistas que por ahí nos llaman por teléfono, nos dan sus tarjetitas, ¿no? Bueno, y que muchos lamentablemente pues acceden. Pero las demás, esa es la única falsa ahí, las demás opciones son verdaderas. Pregunta 12, por lo tanto, la alternativa respuesta es la C, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Bien, con su captura de pantalla pasamos a la número 13. La Asociación Nacional de Salas de Cine del Perú anunció que durante el lunes 16, martes 17, miércoles 18, las cadenas de cine mencionadas en el texto pondrán a disposición del público en general sus formatos regulares 2D, Extreme, ¿no? 3, XD a 6 soles, mientras que las entradas en los formatos 3D, 4DX o DX contarán con un 50% de descuento, con lo cual, ¿qué se ha generado aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de discriminación de precios. ¿Sí? Y en este caso específico estamos hablando de tercer grado. Discriminación de precios de tercer grado. Los cines aplicarán la discriminación de precios de tercer grado, al segmentar el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta 13 es la C. Un poco casi como regla, cuando dice pasajes en avión, no todos pagan lo mismo, entonces se ajusta a tercer grado. Cuando decimos entrada al cine, entrada al teatro, entrada de repente a un centro de esparcimiento o entrada, no sé, a un evento musical, ¿no? Se ajustan estos ejemplos para lo que es discriminación de tercer grado. Y para culminar, para dar pase a la siguiente, tenemos la 14. La respuesta es a destajo. A destajo es cuando, por ejemplo, de acuerdo a lo que uno produce, nos pagan. Produzco 10 camisas, me pagan por 10 camisas. Produzco 20, me pagan más. ¿Ya? En este caso está hablando de servicio de delivery, ¿no? Y bueno, el personal encargado de reparto no está en planilla, su pago se basa en la cantidad de despachos que realiza. ¿Ven? Por eso vemos que muchos que se dedican a esto, ¿no? Están ahí, esperando que rápidamente, apenas llegan, ya le den otro pedido, otro pedido. A más pedidos, gana un poquito más, ¿no? Menos pedidos, obviamente, el ingreso para este repartidor va a ser menor. Jóvenes, muchas gracias. 2:58. Presentamos las respuestas, las claves. Las claves. Muchísimas gracias. Y bueno, a seguir estudiando y será hasta pues la siguiente maratón según la programación establecida. ¿Hicieron la captura? Me despido ya. Sí, ya está, profesor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenas Gracias. tardes. Gracias.